Impacto BTV Estelar. Suspenden de su cargo a la diputada Isis Cuéllar por estar vinculada a corrupción en el caso de Sedesol, mientras Luis Redondo expuso a 28 diputados liberales que habrían solicitado fondos sociales, entre ellos Jorge Calix, quien habría liquidado 6.5 millones de lempiras sin haber hecho las subsanaciones. Además, a 2 días para que venza el estatus de protección temporal TPS para los migrantes, el temor crece en la comunidad hondureña. Más de 55,000 compatriotas podrían quedar sin este beneficio, mientras en Estados Unidos ya llegaron los primeros migrantes detenidos en Aligueiro, Alcatraz. Y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó el plan fiscal de Donald Trump que incluye impuesto a las remesas del 1%. Esto y más, ahora en Impacto BTV Estelar, el poder de la noticia. Hola, buenas noches. Estamos ya en jueves, casi finalizando semana y por supuesto las noticias no se detienen. Nosotros lo tenemos todo. Acompáñenos. Así arrancamos con las noticias. Angélica Álvarez, candidata a designada presidencial en la fórmula del Partido Libertad y Refundación a través de sus redes sociales, ha confirmado que la diputada Isis Cuéllar fue suspendida ya de sus cargos dentro de este ente político y como vicepresidenta alterna del Congreso Nacional. Álvarez ha mencionado también que la decisión fue tomada por la candidata Rixi Moncada y el coordinador general del Libre, el expresidente José Manuel Zelaya Rosales. Esto por los cargos que ella tenía en Copán por una supuesta corrupción en la Secretaría de Desarrollo Social Sedesol. Gestores de recursos provenientes de los fondos sociales utilizados para poder ejecutar proyectos en sus respectivos departamentos. Entre los nombres que más resaltan fue el de Jorge Calix, quien dio además un plazo de 24 horas al titular del Legislativo para que compruebe esta información y de lo contrario advierte que irán a las instancias legales. Una bola de nieve avanza el escándalo de los fondos sociales. Las duras críticas de la oposición parece haber tenido ya repercusiones. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, había lanzado la advertencia en su cuenta de X. Este día, a partir de las 11 p.m., estaré publicando una nueva lista detallada de diputados liberales de Salvador Narrala que han recibido asignaciones de recursos del Fondo Social. Lo hago en nombre de la transparencia, porque el pueblo tiene derecho a saber quiénes han gestionado estos fondos. Estén pendientes. Horas más tarde lo prometido llegó. En un hilo de información, el primer salpicado fue el diputado liberal Jorge Calix, de quien mostró unos documentos que aparentemente certifican la solicitud de las subvenciones y que fueron liquidadas en el 2023 sin ser subsanadas. Son 6 cheques que asegura equivalen a 6.5 millones de lempiras. Calix, por su parte, fue contundente y ha dado un plazo de 24 horas a Redondo para que justifique esos documentos. De lo contrario, aseguró que llegará hasta las instancias legales. Redondo intenta desviar la atención del checazo, pero aquí no tenemos nada que esconder. Hoy en la mañana mencionó no a uno, sino que a varios diputados que jamás, nunca hemos gestionado ante ninguna Secretaría de Estado ni recibido un tan solo lempira en concepto de fondo departamental. Hablo por el caso mío personal, Jorge Calix. Yo ya emplacé a Luis Redondo para que en el plazo de 24 horas, van 4 ya, presente las pruebas en donde yo hice alguna gestión en la Secretaría de Gobernación para que saliera dinero a mi nombre o a nombre de un tercero. En estas mismas publicaciones sobre los liberales, se mencionó a diputados suplentes y propietarios. En estos últimos, destacan Ricardo Elenkov, con 13.386.955.62 lempiras. Yahvé Savillón, 6.500.000 lempiras. Gloria Bonilla, con 13.500.000 lempiras. Katia Marcela Crivelli, 1.510.000 lempiras. Mauricio Rivera, 2.500.000 por parte de Sedesol y 4 millones por parte de la CID. Erika Urtecho,
13.500.000 lempiras y Rumi Naib Bueso con 2.955.000 lempiras. En su competencia, Calix también dijo que buscará el apoyo en los diputados nacionalistas para lograr emplazar al titular del legislativo y llevarlo a un juicio político. El trámite es presentar la solicitud ante Secretaría, luego se somete a discusión. Nosotros vamos a hacer nuestra parte y vamos a ver qué es lo que pasa. Si el partido de gobierno quiere defender la corrupción, no va a permitir el juicio político. Si el partido de gobierno quiere que se llegue al fondo de esto, va a permitir el juicio político. Nosotros, ¿qué es lo que queremos? Que se llegue al final, que salga a la luz cada cheque, que salga a la luz en qué se gastó o quién recibió cada lempira. En el caso de Isis Cuellar, que repito, estamos hablando de Isis porque el video salió de Isis, pero esto se replicó en todos los departamentos con todos los coordinadores de Rixi Moncada. En total, los mencionados han sido 28 diputados liberales que han solicitado asignaciones de recursos del Fondo Social. En cámaras de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos. Y a propósito, tras estas declaraciones del diputado Jorge Calix, que asegura pedirá el apoyo nacionalista para lograr un juicio político contra la diputada Isis Cuellar, también los miembros de la bancada nacionalista han respondido asegurando que no serán juguete de nadie y que en el pasado ellos no han sabido acuerparlos cuando se les ha solicitado. Hondureño ni la bancada del Partido Nacional es juguete de ningún partido ni otro partido político. ¿Por qué le digo esto? Porque el pueblo hondureño quiere conocer la verdad y de los responsables y que también se le aplique la justicia tal como se lo ha aplicado al Partido Nacional. ¿Por qué le digo que no somos un juguete? Porque caramba, ¿cuántas veces no hemos dicho por parte de la bancada del Partido Nacional que le hagamos juicio político al que preside de forma ilegal el Congreso Nacional y no hemos tenido los votos? Además, para aplicar un juicio político se ocupan de 96 votos. ¿De qué sirven los votos del Partido Nacional y los votos de Salvador de Honduras si no los tienen en su completo numeración? Entonces no hay que inventar el agua caliente. Bueno, y es que después de eso, el titular del Poder Legislativo haber revelado esta lista de diputados de la bancada liberal que aparentemente ha sido por un mal manejo de los recursos del Fondo Social. Muchos sectores han reaccionado al respecto, cuestionando el actuar de todos los parlamentarios, pero a la vez los mismos se defendieron, insistieron también que el Ministerio Público debe iniciar ya todas las investigaciones. Las reacciones siguen y más diputados liberales se defienden sobre las asignaciones de recursos del Fondo Social y que no fueron utilizados de forma transparente como lo expuso el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, en su cuenta de X. Son 6.5 millones que nosotros entregamos el 100% en becas y no aparece ahí. Y los cajeros de Banadesa le pagaron a los padres de familia. Y luego hice 2 puentes peatonales, uno de 4.2 millones y uno de 3.8 millones de lempiras en Choluteca, frente al Chile y frente al Mall. Ahí están, pues. En mi caso, salgo aquí a aclarar, las becas fueron entregadas y Cedesol más bien me debe un vuelto. Así que estoy pidiendo a José Carlos que me rinda cuentas para ver si podemos meter otras becas más. ¿Y ese vuelto de cuánto es? Más de 2 millones de lempiras. En el caso mío, desde el 10 de abril del año 2024, yo he manifestado públicamente que utilicé 6.5 de manera de gestión a través de Gobernación y Justicia y con eso se compraron 800 computadoras laptop, se compraron 22 pantallas inteligentes de 55 pulgadas a través de Gobernación y Justicia y con la veeduría de la Departamental de Educación de Comayagua, 76 centros educativos fueron beneficiados. Esas liquidaciones incluso yo las voy a hacer entrega no solo al Tribunal Superior de Cuentas, sino que también al CNA en las próximas horas. Mientras otros dirigentes liberales salen al paso, asegurando que esto se debe a un plan malintencionado por parte del titular del Legislativo, con el afán de perjudicar a quienes confrontan sus decisiones. Redondo es el principal corrupto de ese Congreso, porque él es el responsable de los fondos de ese Congreso. Y él se comprometió en la oposición que una vez que llegaran al poder
iban a reformar la ley orgánica del Congreso, que es la que corrompe a ese Congreso, y él no lo hizo. Mientras la exministra de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, considera que ningún diputado tiene la potestad de manejar los fondos a través de sus cuentas personales, y menos para que estos sean utilizados para fines ajenos a las ayudas sociales. Pasa que el fondo no fue creado para actos de corrupción. Ningún diputado tiene acceso a que se le deposite a sus cuentas personales dinero de los fondos públicos, sino que eran para que gestionaran el desarrollo en las comunidades, proyectos de infraestructura, proyectos sociales, pero todos tuvieron acceso a ellos. Analistas políticos, por su parte, instan al Ministerio Público a que actúe de oficio en este tema, que cada vez tiene más hilo que cortar. No me extraña. Aquí la oportunidad la tiene el Ministerio Público, porque desde su origen, y escúcheme bien, desde su origen han estado cometiendo delitos, han estado cometiendo corrupción. Si yo fuera fiscal en este momento como abogado, a todos los hubiese presentado requerimientos que hayan recibido. Mientras tanto, la presión crece para que el Congreso Nacional rinda cuentas sobre el uso histórico del Fondo Social y defina una política clara sobre su futuro en medio de una creciente desconfianza ciudadana. Con imágenes de Elvis Zambrano, les informó Walter Pérez. Mientras tanto, los analistas políticos han señalado que el desfalco que se ve involucrado ahora el Partido Libertad y Refundación superará al máximo los millones que se robaron los gobiernos anteriores desde el Instituto Hondureño de Seguridad Social. No nos dejemos engañar. Aquí la trama es mucho más profunda y la perversidad que ha habido para saquear miles de millones. Yo creo que esto va a sustituir los tantos millones que se pudieron haber robado del Seguro Social y los triplica o cuadruplica con creces. Además, es necesario fortalecer la investigación por el presunto desvío de fondos de la Secretaría de Desarrollo Social Cedesol, estima el ex canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, a la misma vez que reitera que es necesario también conocer en qué se han utilizado ya todos estos dineros. Yo la denuncia del tema de Cedesol, pues tanto la Presidenta de la República como la misma abogada Moncada, nuestra candidata, fueron claros de que esto debería investigarse. Esta investigación arrojó elementos suficientes para determinar que pudo haber un abuso de los mismos y provocó la salida del ministro José Carlos Cardona. Igualmente, nuestra candidata Rixi Moncada ha sido clara sobre el caso de la diputada Isis Cuello. Ella debe responder y suspenderse en este momento de su actividad como diputada o como también miembro del partido mientras esto se esclarezca. Porque si de ser, como le digo, de ser culpable, obviamente toda persona tiene derecho a probar lo contrario, pero si de ser así, pues deberá responder ante los entes contralores o de justicia del Estado. Y en relación al escándalo de corrupción en Cedesol, el arzobispo de la Arquidiócesis de San Pedro Sula, Monseñor Miguel Lenijan, también se ha pronunciado manifestando que esperan que las cosas en Honduras puedan cambiar en el futuro por el bien de todos los hondureños. Sí, pues como sabemos que siempre hay mucha corrupción, ha habido siempre. Y yo creo que es un gran desafío también atacar este problema por las raíces, pero es un proceso, hay que ir despacio, hay que tener mucha paciencia y no sé si hay solución, tenemos esperanza, este año es el año de esperanza, esperamos en el futuro que las cosas pueden cambiar y que tal vez este país pueda ser un país menos corrupto, un país también que realmente invierte el dinero que viene del extranjero, que no hay fuga de dinero, que no hay mala inversión, sino que este dinero viene destinado a la gente pobre, a la gente necesitada, y esperamos en el futuro también que hay más conciencia cómo invertir y utilizar este dinero. Y cambiando completamente de información, por instrucciones ya
del jefe del Estado Mayor Conjunto Roosevelt Hernández. Se ha dado de baja al capitán José Antonio Cuello. De forma repentina ha surgido ya este comunicado desde horas tempranas del día, donde aseguran con instrucciones del señor jefe del Estado Mayor Conjunto General de División, don Roosevelt Leonel Hernández Aguilar: atentamente me dirijo a usted a fin de notificarle que ha sido cancelada su asignación de grado y por consiguiente pasa la situación de baja a partir del 30 de junio del año 2025, de conformidad al artículo número 20 del reglamento de personal para miembros de las Fuerzas Armadas, el cual enuncia a los oficiales auxiliares causan baja en los siguientes casos: cuando la institución no requiera más de sus servicios, quedando pendientes los trámites administrativos de los derechos laborales y sociales que les corresponden de acuerdo a las leyes militares vigentes. Sin otro particular, de usted atentamente, y ya firma Oscar Orlando Castillo Cáceres, el director de Recursos Humanos. Ese ha sido el comunicado que se ha emitido este día de forma sorpresiva para el capitán José Antonio Cuello, y como bien lo hemos dicho, no se ha dado mayores detalles por ninguna de las dos partes. Sin embargo, sí ha habido una reacción por parte del Colegio de Periodistas. ¿Y por qué, se preguntarán usted? Bueno, el colegio ha publicado específicamente: nos solidarizamos con la colega periodista Saraí Espinal y su esposo, el capitán de las Fuerzas Armadas, José Antonio Cuello, quien fue dado de baja presuntamente por represalia al ejercicio profesional de la comunicadora Espinal. Eso solo refleja los niveles de intolerancia del general Roosevelt Hernández con la prensa nacional y nuestros familiares. Pese a cualquier obstáculo en el ejercicio periodístico, seguiremos ejerciendo sin temor y con la verdad como estandarte. Seguimos adelante, ha dicho el Colegio de Periodistas, asegurando que esto se pudo haber dado por una represalia en contra de su esposa, quien también es una conocida periodista, y habría hecho algunas declaraciones en contra de la institución, algo que como medio no podemos confirmar. Esto es la opinión del Colegio de Periodistas de Honduras. Por supuesto, las autoridades en algún momento van a tener que dar cuentas de lo sucedido si ellos así lo consideran. Es momento de irnos a una pausa, ya volvemos con más. Mientras tanto, le damos a conocer: lamentablemente un estudiante muere aplastado por un poste durante la práctica de electricidad. Otro permanece gravemente herido. Los detalles al volver. Tula cobró la vida de 2 personas en menos de 24 horas, mientras que las autoridades aseguran que estos sucesos son hechos aislados. Expertos avisoran un aumento, además de la delincuencia común, misma que un estado de excepción no puede controlar hasta ahora. Diana Bu, de 16 años, murió en el Hospital Mario Catarino Rivas tras recibir varios balazos frente a su casa en Barrio Cabañas al ser víctima de un asalto. En el mismo centro asistencial falleció Sergio González, de 33 años, luego de que se opusiera a 3 malvivientes que se subieron a robar al bus en el que viajaba para su trabajo. Ambos hechos ocurrieron en menos de 24 horas. El hecho de que se hayan presentado 2 casos similares en las últimas 24 horas genera una preocupación entre la población y es algo entendible, pero como Policía Nacional nosotros mantenemos presencia preventiva en diferentes lugares donde tenemos reporte de que se cometen delitos, y la perfilación que hacemos de aquellas personas que pudiesen ser los responsables en base a las características que nos dan los denunciantes. A criterio de expertos en materia penal, la delincuencia común tendrá un repunte en su incidencia. Esto porque las estrategias de seguridad no están enfocadas a este tipo de crímenes. Hace como 6 meses los manifestamos aquí en este mismo lugar que iba a haber un repunte de la delincuencia común, porque el gobierno ha perdido el enfoque en atacar lo que es la verdadera delincuencia, la delincuencia común, la que afecta al pueblo, a los hondureños de a pie que caminan en buses, bicicletas, en motos. En consecuencia, vamos a ver que van a haber hechos que lamentar, ¿verdad? Porque no ha habido realmente un verdadero enfoque en atacar la delincuencia común.
Entre tanto, defensores de derechos humanos señalan que el estado de excepción, que ha sido prolongado en reiteradas ocasiones, no es la herramienta para combatir este flagelo, porque en realidad se necesita un plan de desarrollo económico que frene la disparidad social. Para nosotros, como organismo de derechos humanos, lo que debemos de hacer es que exigir al Estado gobierno para que cambien las políticas de corrupción, para que cambien las políticas de impunidad, para que venga desarrollo social al país, para que venga inversión al país y podamos tener una oferta de trabajo a todos los jóvenes en Honduras. Sin embargo, los entes policiales insisten a la ciudadanía que ha sido víctima de asaltos denunciar los hechos ante las autoridades para que al momento de capturar a los responsables se les pueda judicializar. Con imágenes de Rigoberto Escobar les informó Cintia López. Y tal como se lo dábamos a conocer en nuestro avance, lamentablemente lo que era una práctica estudiantil terminó en una tragedia, cuando un poste pueda sobrevivir a esta tragedia. Ahora bien, también a 2 días para que venza ya el estatus de protección temporal para los migrantes, el temor crece en la comunidad hondureña, ya que más de 55,000 de ellas son beneficiadas por esta medida. Gabriela Plata nos amplía esta información. Crece la incertidumbre. A 2 días para que venza la ampliación del estatus de protección temporal, más de 55,000 hondureños podrían estar en riesgo de perder el sobresguardo de esta medida. Para defensores de los derechos de los migrantes, de no seguir la misma podría simbolizar un impacto lesivo en las familias hondureñas. ¿De qué va a pasar a Honduras, tomando en consideración de que recientemente fue anulado también el TPS para toda la población haitiana? Esto es altamente delicado porque no solo tenemos a los tepecianos y en un vilo, sino también a 120,000 hondureños peticionarios de asilo político que con llevarse a cabo estas estrategias del tercero seguro que tiene Honduras ya programadas o que... Por su parte, el vicecanciller de la República, Gerardo Torres, reitera de vencerse esta medida se extenderá automáticamente 6 meses más. Sin embargo, desde el ente estatal mantienen la esperanza que el gobierno estadounidense la apruebe, ya que por años ha significado un salvavidas para muchos hondureños. No se manifiesta, el TPS será ampliado hasta el 5 de diciembre y ya le tocará a las autoridades electas en los comicios del 30 de noviembre ser parte de esa negociación. Pero Xiomara Castro, como tal, habrá logrado este objetivo. Y este objetivo no ha sido poco. Que van a tener entonces el castigo de estar preso y el castigo de estar viviendo en un clima que a nadie se le ocurre vivir en ese clima. Esta cárcel acogerá hasta 5,000 extranjeros indocumentados en medio del peligroso Parque Nacional Everglades. En cámara de Ángel Maradiaga les informó Berenice Amaya. Gracias por continuar con Impacto BTV Estelar. El secretario de Desarrollo Económico ha asegurado que no se le va a renovar los beneficios fiscales que tienen 120 empresas acogidas al régimen de importación temporal, el cual se les vence ya en el mes de diciembre de este año 2025. Después de un profundo análisis hecho por el gobierno, ha tomado la decisión de no renovarles los incentivos fiscales a más de 100 empresas que están acogidas al régimen de importación temporal RIT, que se les vence a finales de este 2025. Así lo ha anunciado el secretario de Desarrollo Económico. Lo debo de decir categóricamente, no va a haber renovación. ¿Qué es lo que va a haber? Y se está dando una revisión de todos los beneficios tributarios que ellos tienen y en su momento se va a elaborar una reglamentación para orientarlos e indicarles cómo van a hacer uso de esos beneficios. Pero lo que es propiamente la ampliación del régimen, que estaban esperando algunos sectores que se ampliara por 3, 4 o 5 años más, no va a suceder. El país considera y el gobierno considera de que han tenido prolongadamente por décadas beneficios y que es un momento donde tiene que llegar a su fin. El director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada asegura que los beneficios del RIT son muy importantes para las empresas y si el gobierno los elimina, impactará negativamente en la economía del país. Nosotros mandamos un reporte
y esperemos que el secretario de Desarrollo Económico nos mande la respuesta y se lo vamos a trasladar a todas las empresas. El RIT es un régimen de importación temporal y eso sirve para mejorar las condiciones de las empresas y la atracción de generación de inversiones y de generación de empleo. Si creen que no es importante el RIT, está bien. Que lo dejen que se muera, pero sí que no le exijan mucho a las empresas, ¿verdad? El secretario de Desarrollo Económico asegura que las empresas acogidas al régimen de importación temporal son de origen agrícola y estas quedarán exentas del pago de impuestos en el nuevo régimen que contempla la Ley de Justicia Tributaria, por lo que no les afectará que queden fuera del RIT. Que el régimen de importación temporal lo que más aglutina son empresas agroindustriales vinculadas al agro. Y en la nueva ley de justicia tributaria, las empresas más favorecidas son justamente este tipo de empresas agroindustriales porque pasan de ser exoneradas a estar exentas. ¿Qué significa? Que ni siquiera tienen que estar acogidas a un régimen para gozar del beneficio en las importaciones, que de hecho ya existe bastante beneficio para la importación de maquinaria industrial en el país en el orden agrícola. Las autoridades de gobierno aseguran que estas 120 empresas a las que se les vencen los beneficios fiscales del RIT, algunas los han gozado por más de 50 años, por lo que ya es tiempo que queden fuera. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Durón. Y en otros temas, la nueva ley fiscal y presupuestaria aprobada ya este jueves por el Congreso de los Estados Unidos inyectará miles de millones de dólares al proyecto antimigratorio del presidente Donald Trump. La mayoría republicana en ambas cámaras apoyó un mayor gasto del gobierno en materia de agencias de seguridad que se destinará por amplio margen al manejo de la inmigración. Las voces críticas de esta legislación han calificado el gasto de inédito y alertan que acelerará también la agenda de deportaciones masivas de la administración con consecuencias caóticas para la población migrante de Estados Unidos y la economía del país. La votación de este jueves en la Cámara de Representantes dio el último visto bueno a este proyecto que pasará ahora al escritorio de Donald Trump, quien planea firmarlo en un acto dentro de la Casa Blanca este viernes 4 de julio, el Día de la Independencia estadounidense. Y sobre este tema también se ha pronunciado el canciller de la República, Javier Busotto, quien ha mencionado por instrucciones de la presidenta Xiomara Castro y en articulación diplomática con países aliados, hemos dado seguimiento ya al proyecto de ley que contemplaba un impuesto del 5% a las remesas. Tras un diálogo constructivo con el Congreso y Senado de los Estados Unidos, se logró reducir dicha tasa a un 1% y se limitará únicamente a pagos en efectivo. Esta gestión reafirma nuestro compromiso con la defensa de los derechos de los migrantes en Estados Unidos y la protección de sus aportes a nuestras economías. Y nos mantenemos en el tema. Berenice Amaya, usted ya está en vivo con nosotros porque después de que ya se ha pronunciado el canciller de la República asegurando que tras unos diálogos que ellos mantuvieron también con el Senado de los Estados Unidos se logró esta reducción además de este 5% a un 1%, para poder poner todos estos impuestos a las remesas. Ahora bien, los expertos también en la materia están considerando que esto es sumamente positivo para ello. Usted con la información a esta hora, buenas noches. Muchas gracias, licenciada Janet Flores. En efecto, tal y como usted lo da a conocer, en estos momentos me acompaña el economista Wilfredo Girón para que él nos amplíe esta importante información en torno a esta noticia que ha dado el canciller de la República, Javier Bu, donde ha manifestado que hay una reducción al impuesto de las remesas, ha quedado al 1%. ¿Cómo analizar esto tomando en cuenta que Estados Unidos es un principal emisor de remesas? Es una excelente noticia para los hondureños. Recordemos que gran parte del pueblo hondureño vive de las remesas y bajar del 5% al 1% es un impacto fuerte a la economía de los hondureños. Estamos hablando que de 45 millones más o menos que representaba el 5%, va a bajar a 9 millones. Y 9 millones, sea como sea, ya es un monto ya manejable pues para la cantidad de dólares que entran en Honduras.
Yo felicito a los que manejan las relaciones exteriores, al canciller Bu, creo que es el canciller, que ha hecho un buen trabajo. Parece que atendió muy bien en el Congreso y tenemos un buen resultado. Las cosas buenas hay que agradecerlas, hay que reconocerlas, y las cosas malas hay que criticarlas. Entonces me parece que es una buena noticia para todo el pueblo hondureño. Es importante que el gobierno de Honduras mantenga estos diálogos con el gobierno de Estados Unidos para mejorar también en lo que es en materia económica a nuestro país. Yo creo que sí. Y el otro tema que yo creo que hay que hablar es la persecución a los migrantes, porque hay una persecución ahí fuerte para miles de compatriotas, pues que en realidad asusta. ¿Y qué es lo que está pasando al final? Yo creo que la persecución a los migrantes tiende a verse como delincuencia de parte del gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque mucha gente ha hecho el patrimonio en Estados Unidos y se lo roban. Al expulsarlos de Estados Unidos son patrimonios que quedan en el aire y prácticamente se los roban a muchos migrantes. Y eso hay que criticarlo del gobierno de Estados Unidos, y ojalá que esa política, para mí criminal, contra nuestros compatriotas, pues se pare y logremos mejores tratos para los hondureños y para todos los latinoamericanos. También México anda muy bien en ese tema y hay que unirnos con México para reclamar lo que hay que reclamar a Estados Unidos. En cuanto a esta rebaja al impuesto de las remesas, ¿ya no golpeará fuertemente al país como se había manifestado? Siempre golpea un poco, pues, pero de 45 millones a 9 millones ya hay una rebaja grande, porque son las estimaciones que hemos estado haciendo, pues ya hay una rebaja grande, entonces el impacto es mucho menor y pues yo creo que ya es una cifra que se puede manejar mejor que la anterior. Muchas gracias al economista Wilfredo Girón, quien nos amplía esta importante información en cuanto a temas económicos. Retorno con usted, licenciada Janet Flores, al estudio central. Buenas noches. Buenas noches, Berenice Amaya, gracias por el informe. Ahora a la zona norte del país, la periodista Cristina Escobar nos anuncia que debido a las fuertes lluvias que han ocasionado o se han ya suscitado en la zona norte del país, muchos productos están viéndose afectados, especialmente la producción del maíz. Cristina, con usted adelante, buenas noches. Así es, licenciada en estudios, muchas gracias. Como lo ha mencionado, estamos junto al ingeniero Harry Pantin para conocer un poco de las afectaciones que han tenido como agricultores, productores del maíz en estas lluvias, sobre todo en el Valle de Sula, que ha llovido bastante. Bueno, en primer lugar hubo ciertos atrasos, sobre todo en Olancho, para la siembra por la cantidad de agua que cayó. La precipitación fue bastante fuerte durante los comienzos a finales de mayo y también una parte de mayo, o sea que hay gente que no había sembrado toda. Lloro sí logró sembrar en el mes de mayo. Aquí en el valle hemos estado un poquito más atrasados, pero ya vamos bastante, ya estamos terminando la siembra. Por el otro lado, en Trujillo, pues en el sector de Colón, se ha sembrado ya bastante y pues el lado de Choluteca pues fue afectado seriamente con las inundaciones que tuvieron. ¿Se podría hablar más o menos de cuánto sería la pérdida, ingeniero? No tengo estimaciones en este momento, solo puedo decir los efectos del clima que tuvimos. A la mayor parte de nosotros nos agarró con la planta pequeña, entonces de una u otra manera pues afecta la inundación, por muy pequeña que sea. El maíz pues es más susceptible en ese momento a una cobertura total o una cobertura parcial de la planta. ¿Podría esto traer incremento en los precios del maíz? No creo, yo creo que lo que va a traer es una baja en rendimiento relativa, aunque posiblemente si tenemos buenas lluvias las densidades puedan compensar de alguna manera
las pérdidas en población que se tuvieron en el campo. Afortunadamente se logró firmar el convenio. La industria hizo algunos sacrificios, hay que reconocérselos a ellos, y creo que todo Honduras salió ganando con el convenio actual que se firmó recientemente. Rápidamente, ingeniero, pero sí se ha presentado un incremento en el precio del maíz. Normalmente en esta época ya las bodegas de maíz están reduciendo sus inventarios y eso trae consigo un incremento en el precio natural. Ya los agricultores nos hemos desprendido de la mayor parte del maíz, sobre todo en la época de la segunda siembra, de la poscosecha, de la postrera. Ya a este momento ya nos hemos deshecho de las cuantías de maíz que tengamos, porque sobre todo la postrera no fue comprada por la industria, sino fue absorbida por el mercado. De modo que al ya no tener inventario los productores y estar todo en manos de los que manejan el mercado, pues ellos aprovechan a hacer en este momento sería su junio. Sí. Bueno, han escuchado al ingeniero Harry Pantin con esta información. Compañeros, licenciada en estudio, volvemos. Buenas noches. Ulloa Mercado fue atacado a balazos la tarde de este jueves por sujetos armados a la altura del Zonal Belén en Comayagüela. Según la información preliminar, al menos 3 personas resultaron gravemente heridas en el atentado. Incluso las víctimas fueron trasladadas a centros asistenciales cercanos, aunque hasta el momento no se ha confirmado su estado de salud ni tampoco sus identidades. Bueno, lamentablemente la violencia no para. El sector transporte sigue recibiendo cada uno de estos golpes que han puesto o los han puesto de rodillas prácticamente, José Luis Castellanos, porque además el cobro de la extorsión cada vez va en aumento y esto tampoco se está convirtiendo en algo accesible para cada uno de los dueños de esas unidades. Usted en este momento se encuentra con Wilmer Calix. ¿Cuál es la información a esta hora? Ellos manifiestan estar en contra, por supuesto, de la situación que se está dando en el país. Con usted, buenas noches. Así es, licenciada, muchas gracias. Buenas noches. En efecto, en horas más tempranas se registró precisamente este hecho lamentable. Atentaron contra la vida de un conductor de una unidad, no solamente del conductor, también de los pasajeros que se encontraban a bordo de la misma. Ya esta ruta estaría quedando pues sin laborar los siguientes días, producto de lo que son el tema de la violencia y la inseguridad que se vive en nuestro país. Me encuentro en compañía de Wilmer Calix, dirigente del transporte. Wilmer, con esta situación, lamentablemente el día de hoy este atentado ya estaría quedando fuera esta ruta. Buenas noches, Wilmer. Bueno, lamentar lo que sucedió hoy en la ruta Ulloa Mercado. Las personas, todos los compañeros que manejan la ruta nos informaron lo que había sucedido. Agarran a disparos una unidad y va cargada de pasajeros. Vemos que hieren a un pasajero, al cobrador y al conductor. Lamentar que hay un estado de sección y que no se puede frenar esta ola de extorsión y de violencia que vive el sector transporte. Llamadas a las autoridades de la Secretaría de Seguridad para que le den el acompañamiento a estos compañeros que hoy tienen temor de salir a laborar y es por eso que no brindarán el servicio casi a 50,000 usuarios, que son los más pobres de esas colonias, Ulloa, la Mérida, que se viajan en esas unidades de transporte debido a que tienen necesidad. Hoy hay que hacer, el gobierno tiene que aplicar verdaderamente el estado de sección, que fue una promesa y que fue una ilusión que le dieron al pueblo hondureño que iba a funcionar. Este es el momento de demostrarlo con esa ruta. Aquí no hay otro tema más que el tema de la extorsión al servicio de transporte, Wilmer. Bueno, lo que se maneja en este momento es el tema de extorsión, no lo sabemos. Yo creo que son agentes de investigación que lo tienen que determinar. Al final yo creo que debe de haber un acompañamiento en esa ruta fuerte de la Policía Nacional y de los demás agentes de seguridad. Lamentable esta situación también, Wilmer, como usted lo mencionaba, bajo un estado de excepción. Se continúan dando estos casos porque no es el primero. Todavía la policía no se ha pronunciado. ¿Han tenido algún tipo de comunicación ustedes con la policía?
Bueno, la Policía Nacional me imagino que ya estaba sobre investigación. Al final yo creo que hay cámaras del 911 que deben de dar seguimiento y ver qué sucedió en esa unidad de transporte para la tranquilidad de todos los usuarios, porque cuando tirotean una unidad con su conductor y con pasajeros da temor que suceda en otras rutas. Esto quiere decir que no solamente esta ruta se podría estar viendo afectada, porque podría ser el inicio de estas situaciones, Wilmer, el tema de la extorsión siempre. Claro, recuerde que no solo esa ruta, también los puntos de taxi y demás rutas interurbanas. Al final la Policía Nacional es la que le debe dar la respuesta al pueblo hondureño para que esto no vaya a empeorar. ¿Qué esperarían ustedes por parte de los agentes de seguridad, Wilmer? Bueno, número uno, intervención de esa ruta, que investigación, que vean las cámaras del 911 y que determinen y que capturen qué fue lo que sucedió. Perfecto, muchísimas gracias. Wilmer Calix, dirigente del transporte, ya lo he escuchado, licenciada, y televidentes, alrededor de 50,000 derechohabientes, pasajeros, Wilmer. 50,000 hondureños, los más pobres, ¿verdad? Que están en esos cerros, que es donde esa ruta cubre, ¿verdad? Que al final es difícil, que ahí no llegan ni los taxis, porque es feo donde brinda el servicio esta ruta del Ulloa, pero al final, lamentablemente, no podemos exponer ni a los conductores ni a los usuarios. Alrededor de 50,000 usuarios entonces estarían dejando de poder recibir este servicio que se brinda por parte de lo que es el transporte, producto del tema de la extorsión. Este es mi reporte hasta ahora, licenciada. Con usted. Gracias, José Luis Castellanos, por el reporte. La violencia no para y bueno, esperamos que las autoridades pongan mano en el asunto. Ahora bien, la defensa legal del exgerente de Corium, Iván Velázquez, ha descartado cualquier tipo de colaboración entre su cliente y el Ministerio Público, rechazando la culpabilidad por los delitos que se le vinculan. Porque el ofrecimiento que hizo el Ministerio Público es que era aceptar a la culpa y él considera pues que no tiene responsabilidad alguna en estos hechos, razón por la cual no se valdrá de la colaboración a entregar de forma inmediata el dinero a las personas que han sido afectadas en este proceso. El público quería que él aceptara la culpa y entonces él dice: yo no tengo responsabilidad de un delito, pues no he estafado a nadie ni he lavado activos, razón por la cual no me puedo someter a esa circunstancia para que me den un beneficio, aceptar la culpa y quedar privado de libertad. Les mostramos ahora un resumen de las noticias. Hasta aquí con las noticias. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos mañana en punto a las 7 de la noche. Que ustedes descansen.